Bueno, ahora sí, entonces como ya dijimos, estamos conectados con Iván y con Luciana de Judíes por Palestina, que están en Cisjordania en este momento y han tenido la generosidad de atendernos y darnos una entrevista. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Coméntenos qué están haciendo allá, que nos interesa mucho escucharlos. Bueno, buenas tardes, no sé qué hora es allá. Gracias por la invitación. La verdad que estamos impactados, emocionados en punto por todo lo que hemos estado viendo en estos días y contentos de poder volver a Argentina con mucha información y con muchas ganas de seguir luchando por una Palestina libre. ¿Contás un poco, Ivo? Vale. Bueno, buenas a todos, a todas, a todos. Estamos acá participando en un programa que dura 9 días en total, organizado por el Center for Jewish Nonviolence, que es una ONG que organiza camadas de activistas, delegaciones que hacen lo que se llama activismo de presencia protectora, especialmente de judías y judíos de otras partes del mundo, que tienen lazos con activistas y organizaciones de Cisjordania, activistas y organizaciones palestinas que se dedican a, según el caso, distintas formas de resistencia que incluyen el propio desarrollo de sus propias vidas. Y bueno, en este caso en particular, igual la organización lo que hizo fue un programa para unir a organizaciones de muchos países en un encuentro político. Tienen la temporada de cosecha de aceitunas, de los olivos. También tienen la temporada de proteger a los pastores que necesitan movilizar a sus ovejas por el territorio, pero en este caso se trata de un encuentro de 9 días para, nuestra delegación tiene, nosotros por Argentina, 3 compañeras de Voces Judaicas por Libertad Sound de Brasil, hay compañeros de Jewish Voice for Peace de Estados Unidos, de Rabbis for Ceasefire, una organización de rabinos y estudiantes de rabinos por el cese al fuego y contra el genocidio. Hay gente de If Not Now, gente de Canadá, de Reino Unido, de Holanda y de Francia. Uh-huh. Y bueno, hay un primer aspecto de coordinación y de socialización y de conocernos entre la propia delegación, muchos de los cuales comparten Global Jews for Palestine con nosotros, aunque no son los mismos representantes, y eso también es interesante porque conocemos a otras personas de las mismas organizaciones. Y después está la vinculación con activistas y organizaciones palestinas, que bueno, después podemos profundizar un poquito en qué es lo que hacen y qué características toma la resistencia a la ocupación. Y también estuvimos en diálogo con gente de la comunidad palestina, pero que tiene ciudadanía israelí, que acá a Israel se le dice los territorios del 48, o más cortito todavía, 48, a secas, para no decir Israel. Y por otro lado, activistas tanto de ciudadanía israelí, judíos y judías, que se rehusaron a hacer el ejército y que hacen de esa renuncia, un acto político. De ese rehusarse, un acto político para denunciar a las IDF, al Estado genocida de Israel. También activistas de derechos humanos como la organización B'Tselem, que viene, creo que lo trataron incluso en 14 toneladas hace un par de semanas, la denuncia del genocidio desde adentro de la propia sociedad israelí, que bueno, hay una cantidad de movilizaciones, pero que tienen todo un carácter bastante limitado, pero hay un sector minoritario que está muy activo. Nos cuentan también que en el último tiempo hay un incremento muy grande de activistas jóvenes de entre 18 y 30 años israelíes que cada vez más van a hacer o activismo de presencia o a tener una vinculación con los palestinos y las palestinas que están en el territorio, y la verdad que ha sido muy, muy ilustrativo. Sí, una cosa que nos parece importante contar, ustedes creo que sí lo tocaron, seguro el tema en 14 toneladas hace más o menos un mes y 2 semanas, creo fue el asesinato de Auda Hatalin, que era un activista muy, muy reconocido de un pueblo que se llama Umakear, que está en Mazaferiata, que es la zona donde se filmó la película No Borderland, que es la que ganó el Oscar, y ese es uno de los lugares principales donde esta organización con la que nosotros vinimos hace este activismo de presencia que contaba Iván. Entonces imagínense que después de este golpe, en un momento, bueno, hubo una duda si esto se iba a hacer o no y cómo iba a caer en la comunidad, ¿no? Obviamente, y lo que nos contaban es que al revés, como que ellos ante este golpazo tremendo que tuvieron del asesinato, no solo, bueno, el asesinato de su compañero en sus propias caras, sino que al otro día
del asesinato, el tipo que lo mató estaba libre y de nuevo arriba de una topadora haciendo lo que hacen los colonos todos los días, que es amedrentando a la población, que al revés, que la gente de la comunidad, los activistas, incluso hasta la esposa de Auda, que está haciendo el duelo, y las mujeres de la comunidad como que dijeron, no, que vengan, como una forma también de, bueno, hay que seguir adelante, tenemos que seguir, como de una forma que íbamos a motivar y traer ideas e intercambiar. Eso la verdad es que fue muy impactante y fue muy positivo. Les hago una consulta. ¿Cómo se vive lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania? Y más precisamente, ¿qué impresiones se llevan de la política de apartheid, los ataques del sionismo en la propia Cisjordania? Bueno, acá obviamente se está lejos y se está cerca de Gaza, ¿no? Obviamente. Es imposible llegar de Cisjordania, mucha gente por ahí no tiene muy en claro lo del mapa, o sea, es muy pequeño el territorio de la Palestina histórica, pero bueno, llegar a Gaza es imposible. Acá hay gente que hasta tiene familia en Gaza que hace 20 años que no la ve, digamos, ¿no? O sea, hay una separación. Y acá la gente nosotros generalmente obviamente nos reunimos con el activismo, tienen muy en claro que obviamente la urgencia hoy es Gaza y que nosotros tenemos que volver a nuestros países y hablar de Gaza y el problema de que hoy lo urgente es detener el genocidio, detener el bombardeo y que entre el alimento y etcétera, etcétera. Pero sí hay una intención que nos pareció muy interesante de plantearlo como que, si bien hoy lo urgente es lo de Gaza, es todo parte de un mismo sistema de limpieza étnica y de colonización que simplemente se da de diferentes maneras por un montón de razones que no vamos a ver acá porque sería para hablar 50 horas, pero que es todo parte de lo mismo, ¿no? No es como que una cosa es Gaza y otra cosa es Cisjordania. Sí, hoy está sufriendo más el pueblo gazatí, por supuesto, porque son casi 70.000 personas asesinadas, pero acá hay algo que tiene que ver con la cotidianeidad del trato con, por un lado, el ejército y por otro lado los colonos, y algo que pasó, que nos contaban, es que a partir del 7 de octubre, muchos colonos, como el ejército, las fuerzas de defensa de Israel, llamaban a los reservistas, muchos colonos pasaron a ser del ejército. Entonces, el tipo que el día anterior, el colono, que estaba en un puesto ilegal hasta en los propios términos de Israel, matándote las ovejas, o robándote la tierra, o arrancándote los árboles olivos, y que ellos de alguna manera a veces tienen que ir y quejarse ante el ejército, porque es la única autoridad que hay, porque es la zona C, que no existe la autoridad palestina en la zona C, por ejemplo en el sur, y de un día para el otro ese mismo colono tenía un uniforme del ejército. Sí, y después lo otro para destacar es que así como perciben que hay una única maquinaria sionista que los oprime y que está el genocidio en Gaza y la limpieza étnica y el apartheid en Cisjordania y la discriminación política y la superexplotación de los palestinos en Israel, de la misma manera que perciben que esto es una misma maquinaria, también te destacan constantemente, somos un solo pueblo. Gaza, Cisjordania y los palestinos con ciudadanía israelí somos todos palestinos. Y los palestinos afuera, ¿no? Claro, y también los refugiados. ¿Sí? Ellos tienen una conciencia muy fuerte de que el objetivo de Israel es romper esa identidad nacional y ellos viven la defensa de esa identidad nacional como un objetivo en sí mismo frente a la ocupación, frente a la colonización y frente al imperialismo. Hola Lu, hola Iván. Bueno, qué orgullo lo que están haciendo en estos días. Les mando un abrazo enorme. Y yo les quería consultar, por un lado, algo que mencionaban al principio para que desarrollen un poquito más, cómo se manifiestan estas formas de resistencia en el territorio ocupado, digamos, contra los colonos. Y después, bueno, ustedes están en un territorio donde la ofensiva de Israel es realmente muy notoria, con la figura de los colonos y todo esto que mencionaban, y ustedes forman parte de un programa de judíos antisionistas que fueron a vincularse con el activismo y a ampliar la difusión de lo que está pasando y la denuncia. Esto de que ustedes sean judíos, porque lo digo desde el lugar de una Argentina donde asistimos constantemente a una operación política en la que se quiere asimilar cualquier denuncia del sionismo con antisemitismo. Bueno, ¿qué perciben ustedes allá de reacción frente a ustedes como activistas, luchadores, militantes que son judíos? Bueno, arranco con lo último que me parece súper importante, que es que nosotros acá, con toda la gente con la que hablamos, o sea, tienen 100% clarísimo
que judaísmo no es sionismo, digamos. O sea, eso es una claridad total. O sea, acá ellos luchan contra una ocupación y tienen clarísimo que esa fuerza ocupante, que es Israel, utiliza el judaísmo para justificarlo y, por supuesto, después utiliza el antisionismo para plantear antisemitismo, bueno, todo lo que nosotros conocemos muy bien en Argentina por la persecución, ¿no?, que está habiendo principalmente a Vanina Biasi y a Alejandro Godard en este momento, ¿no? Pero eso es realmente muy, muy impresionante porque sigue habiendo, por supuesto, gente en Argentina que por ahí dice, no, esto es muy complejo, no me quiero meter, no quiero que me acusen de antisemita. Y acá no, es un no problema. Y hay, por ejemplo, en el sur, donde estuvimos primero, la zona de Masa Feriata, hay mucho de este activismo internacional que contaba Iván antes. Entonces hay una relación cotidiana y bueno, de amistad y de co-resistencia, es decir, de resistencia conjunta, tanto de activistas judíos israelíes que van todos los días de su vida, como se ve un poco por ahí en la película Novoderland, como también estos activistas internacionales que a veces vienen a programas de 4 o 5 semanas o 3 meses. Entonces hay muchísima confraternización en ese punto y no hay ningún tipo de problema con lo religioso. Incluso hoy nos contaban una historia de que en un momento habían construido una iglesia, una persona que era musulmán, pero habían querido construir una iglesia en un lugar que había habido una iglesia para ver si eso le da algún tipo de protección, había ayudado a construir una iglesia cristiana, ¿no? Y no, vinieron los colonos y hicieron de goma la iglesia igual, o sea, ni siquiera es que es solamente contra los musulmanes, como vimos también el bombardeo de la iglesia católica de Gaza hace un par de semanas. Sí, y para vincular este tema con la otra pregunta de los colonos, otra cosa que nos contaban es que el día por excelencia para los ataques de colonos es el viernes, es el Shabbat. Es el día que supuestamente para la religión judía es el día sagrado para descansar, para reflexionar, para rezar. Pero claro, hay muchos colonos que de domingo a jueves trabajan. Entonces, su tiempo libre para ir a agredir a los palestinos es el viernes y se dedican los viernes a violar su propia religión para ir a atacar a los colonos, lo cual muestra no solamente que sionismo no es judaísmo, sino que en muchos casos sionismo es todo lo contrario al judaísmo, en el sentido de hacerle trampa a sus propias supuestas creencias para avanzar aún más con la ocupación. Y después, respecto a esto de cómo se vive la ocupación, bueno, tiene mucho que ver con las características geográficas, con la forma en la que Israel presiona y ataca, y eso también condiciona bastante, o lo que venimos viendo, las formas de la resistencia. En zonas más agrarias, lo que se ve es como un estrangulamiento alrededor de las aldeas, el intento de cortarles el camino, ponerles asentamientos alrededor, impedirles el acceso a alguna fuente natural de agua, cortarles los árboles, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, lo principal que se ve es el colono y su actividad para estrangular a la comunidad. Siempre después igual está atrás el soldado para proteger ante cualquier reacción y demás. Pero el trato cotidiano es con el colono. Claro, ahí la ocupación es eso. En cambio, en el norte, que son ciudades, o sea, ciudades sí, más modernas. Nablus, Ramallah, claro, como cualquier ciudad, ¿no?, que uno puede conocer. Ahí hay otras circunstancias, o sea, hay colonos también, pero es el ejército el tema ahí. O sea, es por un lado el ejército que pone estos checkpoints, que además nos enteramos, por ejemplo, no sabíamos, ¿no? Uno siempre ve las imágenes de los checkpoints, bueno, una puerta, una especie de casilla, gente armada, etc. No, los militares acá armados por todos lados es una cosa que nos impactó apenas nos bajamos del primer tren. Pero después lo que hacen es que ponen como checkpoints sorpresa, temporales. Entonces, de golpe, nada, en medio de un camino, ponen un checkpoint, cortan un carril entero y la gente está 2-3 horas en el auto. Es decir, piensen hasta la planificación más mínima de la vida. Sí, llevar a los chicos al colegio, ir a trabajar. Hoy justo nos conocimos a una persona que nació en Venezuela, vivía casi muchísimos años, vino de muy pequeño, entonces pudimos hablar en castellano con él y nos contaba que su hija vive en las afueras de Nablus, su hija tiene una discapacidad auditiva, tiene que ir a una escuela especial y dice tarda entre 2 y 5 horas todos los días en ir a la escuela. Y le preguntamos, bueno, pero no hay por ahí un carnet de discapacidad, nos miró como... No les importa nada. ¿Qué les va a importar el carnet de discapacidad? Digamos, o sea, todos los días entre 2. Entonces, está eso por un lado, y después otra cosa que vimos, que después por ahí les podemos pasar unas imágenes,
ahí en Burín, en un pueblo que está muy cerquita de Nablus, vimos cómo ellos, si bien son menos agrarios, es decir, son más ciudad, tienen en la montaña, en la ladera de la montaña, todos sus árboles de olivo que vienen de generaciones y generaciones y generaciones, y desde el 7 de octubre levantaron el teléfono Israel y a la autoridad palestina de ese momento le dijo: no pueden entrar más a sus propios campos de árboles de olivo. Al que entra, lo cagamos matando, ¿no? Entonces está el ejército ahí. Entonces durante un año la gente no pudo, o sea, durante un año no pisaron, o sea, nadie lo intentó. Y ahora lo que hacen, a veces van como, bueno... Sí, de madrugadas, en operaciones, para tratar de ir, cosechar rápido. Para tratar de cosechar sus propios árboles. O sea, es una cosa que... Es una cosa terrible. Una más y ya frenamos. Probablemente vamos a hacer, bueno, obviamente cuando vuelvan los compañeros vamos a hacer charlas, mesa de debates, le vamos a dar para que puedan explayarse todo con esto. Retomando también lo que dijo Juli, para nosotros es un orgullo que compañeros estén allá del Partido Obrero. Es realmente un orgullo para toda la militancia del Partido Obrero, para la militancia revolucionaria, porque hay que estar donde hay que estar y que estén nuestros compañeros allá es muy importante. Ahora, ¿qué papel juega la autoridad palestina? ¿No? Es decir, ¿cómo está organizada la autoridad palestina? Y más en general, ¿cómo se organiza o si han podido detectar algo de la resistencia palestina? Es decir, me imagino cada palestino es miembro de la resistencia a su forma, a su manera, pero me refiero a los sectores más organizados, ¿no? A su vanguardia. Mira, como te les decía antes, en la zona C no existe la autoridad palestina. Donde existe es en las zonas A y B. O sea, las zonas A son supuestamente 100% control de la autoridad palestina, y las zonas B, la autoridad palestina tiene control civil y de control militar, digamos, algo así lo tiene el ejército de Israel. La verdad es que esos últimos 2 días que estuvimos en el norte, se hablaron muy mal de la autoridad palestina. O sea, directamente se habla de complicidad, directamente. Ni siquiera de normalizar. Es decir, son cómplices, totalmente cómplices de Israel. Y gente que por ahí forma parte de una resistencia de actividades más de tipo pacíficas. Pero bueno, lo que vimos, sobre todo en Nablus, hay muchísimas fotos por todos lados de los mártires de la resistencia armada. Y ahí lo que nos enteramos un poco mejor era lo que ya sabíamos, que habíamos leído, pero entre el 2022 y el 2024 se había formado como un nuevo grupo de jóvenes no tan jóvenes, digamos, entre 20 y 40 años, un grupo armado que el ejército eran más o menos 100 personas, de las cuales asesinaron a 60 y las otras 40 están presos, y toda la información para asesinar a esos 60 y meter presos a los otros 40, dicen que fue la autoridad palestina la que se la proveyó al ejército de Israel. Sí, la percepción general es que la autoridad palestina no es el gobierno de los palestinos. Todos hablan de una autoridad que formalmente vendría a ser su gobierno, pero que dicen no es nuestro gobierno. Ellos están ahí, ellos dialogan con el gobierno de Israel y todo, pero no nos representan, no nos defienden, no nada. Incluso estas fotos que dice Luciana de los Mártires estaban todas arrancadas o semi arrancadas. O con una estrella de vida algunas. Y nos contaban que primero Israel dijo que no podían estar esos carteles, pero la que después va y hace efectivo bajar esos carteles es la autoridad palestina. Es decir, ahí hay una constante que es que no solamente no juegan ningún rol progresivo, ni de resistencia, ni siquiera de organización de la propia comunidad, sino que terminan siendo correas de transmisión de la política de limpieza étnica, porque finalmente lo que buscan, y con esto podemos ir cerrando, es que ellos lo que quieren es que de toda la zona C, que es la zona más agraria, terminar anexando todos los territorios. Quieren que los de la zona B entren en las zonas A, que son las grandes ciudades, para tener un nivel de hacinamiento y un nivel de superexplotación de esa población, reduciéndola a o batustanes o a cantones, igual que lo que se veía en Sudáfrica en los momentos previos a que cayera el apartheid. Y finalmente, incluso ahora Israel acaba de aprobar un plan de construcción de nuevos asentamientos en la zona que se denomina E1, donde estarían cortando por la mitad a Cisjordania, y entonces ya la población entre las distintas ciudades solamente tendría una ruta con un túnel para pasar de un lado al otro, que obviamente quedaría bajo total control de Israel cuándo se pasa y cuándo no, quedando así pequeñas zonas súper hacinadas de gente
que ha sido forzada a lo largo de las últimas décadas a abandonar sus tierras más agrícolas y a terminar juntándose en zonas urbanas. Sí, Ahí son varias veces desplazados. Lo de las tierras el objetivo es quitarles totalmente sus tierras, ya sea de pastoreo, ya sea de agricultura, y lo que se iban, ¿no? Ir hacinándolos en las ciudades, y bueno, ¿no? Igual, para cerrar un poco arriba, la impresión general que nos queda es que al mismo tiempo que nos cuentan cosas terribles, no los quebraron. Todos nos pueden contar y todos llegan a un momento en el cual dicen, bueno, esto es terrible, nos hicieron esto. Incluso hablamos con ex prisioneros, con gente que está en una situación muy complicada o que estuvo en situaciones muy heavy. Sí, hoy un ex prisionero nos contó las cosas que le hicieron en una detención. Por ejemplo, conocimos uno que tiene nuestra edad, una persona de 40 años. En total, de todas las detenciones, estuvo 9 años preso. 9 años en varias detenciones. Pero todos terminan con la convicción de no nos van a quebrar, esto se va a caer. Saben que el movimiento a nivel internacional crece, nos agradecen y nos reciben con brazos abiertos y nos plantean que sigamos hablando de Palestina, que sigamos luchando y realmente valoran mucho ese punto de apoyo, al mismo tiempo que son conscientes de que la liberación va a ser de ellos, que la resistencia es de ellos y que todo lo que hacen lo hacen en función de la defensa de su propia población. Así que nada. Sí, también hay una cosa que me pasó hoy, hay mucha claridad con esto, digo, también para no saldar, obviamente no se va a saldar nada, ¿no? Que en una entrevista, pero digo, algunos debates que hay también en Argentina, hay mucha claridad del rol de Estados Unidos en todo esto, ¿no? Y cómo sin Estados Unidos y sin el apoyo de la Unión Europea, incluso hoy hasta se discutió, alguien preguntó qué onda esto de que ahora Francia, también es un tema que trataron en 14 toneladas, del reconocimiento del Estado palestino, y dijeron, ¿reconocimiento de qué? Es verso eso, o sea, es hacer algo para no hacer nada. Lo que realmente tienen que hacer, que es sancionar, desinvertir, dejar de comprar armas, dejar de vender armas, etcétera, etcétera, hacen lo del reconocimiento para no hacer lo otro. Entonces, bueno, eso nos pareció también importante, que había mucha claridad con eso también de su parte. Bueno, chicos, muchísimas gracias, felicitaciones por el papel que están jugando y los esperamos pronto. El sábado estamos para la marcha, El sábado están para la marcha, excelente. Excelente, con toda la marcha y a reencontrarnos con Lu y con Iván, que ya los extrañamos aparte y queremos que nos cuenten más anécdotas de todo esto impresionante que están viviendo. Bueno, fuerza y nos vemos pronto. Compañeros. Abrazo. Abrazo.